Gálatas 2, del 11 al 21 vamos a leer en esta mañana. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos que se le unió en su hipocresía, y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. El Señor bendiga esta lectura. Mis hermanos, al pensar en este pasaje, la verdad es que hay varias ideas que venían a mi mente. Una de ellas se las comentaba a los hermanos que compartían la mesa el domingo pasado conmigo, y les comentaba de que lo primero que se me viene a la mente es un comentario que yo reservé, lo dejé escondido en mis notas de un curso de predicación expositiva que logré realizar en alguna oportunidad, algún año. El profesor de aquella época nos mencionaba de que lo más terrible para la iglesia de esta era, la iglesia de este siglo, es que siendo libres, saben que son libres, pero viven como esclavos. Y de hecho la nota que él usaba, un ejemplo tan maravilloso en esa oportunidad, él se refería, decía que lo sucedido en Estados Unidos es un ejemplo claro de cómo personas que han sido declaradas libres, en sus mentes siguen teniendo mentes de esclavos. Él se refería a ese suceso que ocurrió el 1 de enero de 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln
después de alguna serie de guerrillas civiles dentro de Estados Unidos, él había declarado nula la esclavitud en los estados del norte y del sur de Estados Unidos. Ese día, el 1 de enero de 1863, Estados Unidos decretó a través de una ley que ya no existen más esclavos. Lo curioso es que cuando Estados Unidos declara su independencia como una nación libre e independiente, él, dentro de su declaración, ellos decían que todo hombre son verdaderamente iguales porque son una especie de criaturas destacadas por su creador y ellos tienen derechos inalienables, entre los cuales de estos derechos está la vida, está la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que Estados Unidos tenía en su constitución. Sin embargo, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, cuando se declara esta ley de libertad de los esclavos, Estados Unidos ya tenía 20 millones de esclavos que había ido a buscar a África y que los había subyugado para que fueran sus manos de obra en medio de ellos. Esto generó muchas guerrillas dentro de la nación, guerrillas particulares. Y fue ese 1 de enero del año 1863, cuando Abraham Lincoln dijo: no hay más esclavos. Queda decretado, nadie es un esclavo en este país. Sin embargo, aunque jurídicamente todos eran libres, los esclavos no dejaron de tener una mente de esclavos. Cuando se esperaban que ellos comenzaran a independizarse, cuando se esperaba de que ellos comenzaran a darle valor a este decreto, puede ser cuestionable lo que hizo políticamente Abraham Lincoln en esa oportunidad, pero cuando esto ya se estableció como ley, todos esperaban que hubiera un reclamo hacia la libertad, pero lo cierto es que ocurrió todo lo contrario. La gran mayoría de estos esclavos siguió sintiéndose esclavos. Parte de eso es lo que nos muestra un poco este pasaje, y que vuelvo a repetir con toda necesidad que este pasaje amerita. Lo más probable es que esta no sea la primera predicación, producto de que hay algunos textos que son de mucha importancia y de beneficio nutritivo espiritualmente para la iglesia. Debido a eso, lo más probable es que algunos de estos pasajes tengamos que volver a recordarlos, o por último unirlos en la siguiente prédica. Pero este hecho nos muestra algo muy parecido a esto. Y tenga en mente, libres, verdaderamente libres, pero con mente de esclavo. Téngalo en mente. Resulta de que no podemos decir con exactitud. Hay una discusión muy fuerte que se da en la carta a los Gálatas. Y es precisamente porque la gran mayoría de los comentaristas dice que Gálatas fue la primera carta escrita por Pablo. La primera. Algunos objetan un poco eso. Y los detalles que son causales de esta objeción es precisamente los sucesos que Pablo muestra. Ya mencionamos que uno de los sucesos es si esta carta se escribió antes de Hechos capítulo 15, del Concilio de Jerusalén, o si esta carta se escribió
después de ese concilio. Alguna de las objeciones es que si esta carta se escribió después de ese concilio, ¿por qué no se mencionan las resoluciones que se tomaron en esa reunión? ¿Por qué Pablo no escribe acerca de el acta que acreditaba la decisión de los apóstoles? Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos que cuando el concilio terminó, Pablo iba por todas las iglesias confirmando la palabra del Señor y mostrando el acta que los apóstoles habían tomado en común acuerdo en Jerusalén. Sin embargo, acá no se muestra. Algunos piensan que Pablo simplemente no encontró necesaria esa objeción y que lo que dice en el capítulo 2 se refiere exactamente a la reunión que Pablo y Bernabé y Tito y otros más tuvieron con los apóstoles en Jerusalén, escrita en Hechos capítulo 15. Yo no voy a entrar en esa discusión, pero lo que sí podemos decir es que este pasaje, producto como comienza el verso 11, con el conector gramatical consecutivo, pero está unido el contexto que he leído con el contexto anterior. Pablo está queriendo demostrar a los hermanos de Gálatas que después de esta reunión que ya habían sostenido Pablo, Bernabé y Tito, y que Pablo menciona aquí en el capítulo 2 como una reunión en privado que tuvo como orientación principal una revelación de Dios, después de eso, Pedro sube a la iglesia que había comisionado a Pablo y a Bernabé, a la iglesia de Antioquía, para compartir con ellos. Ahora, ¿qué sí puedo aclarar con exactitud? Que este acontecimiento ocurrió después de todas las experiencias del apóstol Pedro con los gentiles y es precisamente después de lo que Pedro vivió en la casa de Cornelio. Eso sí lo puedo decir. Los que no recuerdan ese pasaje de Hechos capítulo 10, recordemos que Pedro estaba en un lugar donde el Espíritu Santo le mostró un lienzo y donde ahí vio toda clase de animales y hay una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro responde a esta voz y le dice: Señor, nunca cosa inmunda ha pasado por mí. Y el Señor le dice: no llames tú inmundo o común lo que yo he limpiado. Después el Señor le orienta de que hay algunos hombres que lo van a venir a buscar y él debe ir con ellos. Y cuando Pedro es avisado que lo buscan, él va y llega hasta la casa de un hombre llamado Cornelio. Pedro observó lo que había ocurrido con estos gentiles, personas que no son judías, gentiles, y cómo el Espíritu Santo no había hecho ninguna distinción. Y de hecho después los hermanos de la iglesia de Jerusalén le preguntaron que por qué él anda compartiendo con los pecadores, con los gentiles. Y Pedro responde y manifiesta que el Espíritu Santo no hace excepción de personas porque a los gentiles ha dado Dios salvación de la misma manera que se las ha dado a ellos siendo judíos. Y toda la iglesia dijo: de manera que a los gentiles también ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ya se entendía de que no había en Cristo Jesús ninguna diferencia entre gentiles y judíos.
Ese suceso, ese acontecimiento, Pedro ya lo había vivido. Sin embargo, llegó un momento, después que Pablo se reúne, ustedes recuerden que la causa por la cual Pablo, Bernabé y Tito se reúnen con los apóstoles en privado, es porque algunos hermanos de la secta de los judíos, bueno, el capítulo 2 dice unos falsos hermanos, así los dice, habían entrado encubiertamente en la iglesia diciendo que para validar la salvación que se tiene en Cristo es necesario hacerse judío, practicando precisamente los rituales judíos, especialmente lo que tenía que ver con los alimentos, y teniendo la señal de un judío, que es la circuncisión. Que usted sabe, los que no saben, la palabrita esa. Bueno, los que no saben qué es la circuncisión, porque créame que me ha pasado en más de una oportunidad que me he bajado del púlpito y alguien me ha preguntado, ¿y qué virus es ese? Bueno, la circuncisión era una señal que tenía el pueblo judío, donde a los niños nacidos de 8 días se les cortaba el prepucio, que es el forrito del miembro viril del varón. Se les cortaba y esa era una señal de perteneciente al pueblo del antiguo pacto. Entonces, estos hermanos decían que para ser salvo se necesitaba completar esta obra de salvación con la circuncisión. Pablo se reúne con los apóstoles, llevó a Tito, recuerda el pasaje anterior, llevó a Tito, y Tito, siendo un griego, nadie lo obligó a circuncidarse en Jerusalén. Y Pablo dice, al contrario, los que eran pilares y columnas en Jerusalén nos dieron a nosotros la diestra, la mano, en señal de compañerismo. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales siempre he procurado hacer, dijo Pablo en aquella época. Pero resulta que después de esa reunión, por lo que entendemos en el verso 11, y la gran mayoría de los comentaristas asume que el pero, como ya mencioné, que es un conector gramatical, asume que la visita de Pedro es después de esta reunión en privado de Pablo con sus compañeros. Pedro va a Antioquía, a la iglesia que estaba comisionando a Pablo y a Bernabé, llega ya con otro grupo de hermanos judíos. Está con un grupo de hermanos judíos ahí, y mientras no venía nadie de Jerusalén, Pedro comía con los hermanos gentiles sin ningún problema. Alguien por ahí, lo dijo de manera un poco irrisoria, lo leí alguna vez en un libro llamado Gálatas para ti, de Tim Keller o Timothy Keller. Después escuché una predicación de ese libro a través del pastor Cristóbal Cerón. Cristóbal Cerón es un pastor de la iglesia anglicana en Chile. Y Cristóbal lo graficaba de una manera tan graciosa. Y decía, Tim Keller alguna vez nos enseñó, dijo, que mientras Pedro vino con los hermanos gentiles, comía con nosotros y estaba tan complacido al comer con nosotros porque por primera vez se estaba comiendo un chanchito a la parrilla. Estaba disfrutando de comidas que antes no comía y Pedro estaba contento con los hermanos ahí, muy felices, hasta que de repente vinieron de Jerusalén algunas personas de parte de Jacobo. Y cuando estos hermanos vinieron, Pedro comenzó a retraerse, es decir, a apartarse de los hermanos.
Y esto es precioso, porque Pablo, y esto es maravilloso en la carta, Pablo ve detrás de la cortina. Simplemente Pablo entiende que hay algo de fondo aquí, no es algo superficial. Él ve más allá. Y cuando Pablo observa de que Pedro comienza a retraerse, una de las cosas que observa Pablo es que esa retirada de Pedro de los hermanos gentiles tenía como una de las causas el miedo a los de la circuncisión. Tenía miedo a las personas. Y por otro lado, Pablo menciona, debido a lo que ya habían vivido antes, que habían compartido libremente, que este es un acto hipócrita. Y aunque la versión 1960 no lo muestra así, en la versión que sí he leído no tiene reparo en decirlo. Dice: pero cuando ellos vinieron, dice, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se unió en su hipocresía. Pablo descubre que este es un acto hipócrita y que lamentablemente es lo que ocurre siempre con el pecado. Siempre hay una corriente que arrastra a otros más. Siempre ha sido así, desde el principio hasta ahora. Nuestros pecados siempre a la larga afectan a los demás. Aquí dice que en esta hipocresía fueron arrastrados esos judíos que le habían acompañado, pero lamentablemente fue arrastrado un hombre que tenía un testimonio intachable, mis hermanos. Bernabé, un natural de Chipre, un hombre reconocido en la iglesia de Jerusalén, un líder connotado en Antioquía. Su sobrenombre, él se llamaba José, su sobrenombre era Bernabé, y le pusieron Bernabé porque Bernabé significa hijo de consolación. Y aún, Pablo dice, y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo reacciona frente a esto como corresponde ante una situación que amenaza la unidad de la iglesia. Pablo reacciona y dice: pero que cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo aprovechó la instancia. Y yo me atrevo a decir que dentro de la providencia divina hay muchas veces, hay situaciones que se tienen que dar en las iglesias, como es el caso de acá, para dejar un precedente claro. Y que a veces nosotros, por el deseo de evitar algunos conflictos, que comúnmente lo hacemos, como que no lo vimos, no pasó nada, no comprendemos cómo las doctrinas que nos causan libertad son rozadas, son friccionadas, cuando no reaccionamos oportunamente. Pablo aquí reaccionó oportunamente y dejó un precedente extraordinario hasta el día de hoy. Y que esto Pablo a esta hipocresía la resistió cara a cara, y al resistirla cara a cara le dice:
a Pedro: mira lo que haces, explícame por qué lo haces, porque lo que yo observo en ti es que mientras no están estos hermanos, tú estás viviendo como un gentil. Tú estás compartiendo entre los gentiles. Y eres uno más de ellos, somos una sola iglesia. Pero cuando ves que vienen otros de Jerusalén, tú te comienzas a retraer, y con esto está causando una tremenda división en la congregación, porque al apartarte tú estás diciendo que por un lado están los buenos y por otro lado están los malos. Esto es muy común, es más común de lo que usted se imagina. Es muy común. Y Pablo le dice a Pedro: oye, pero si tú vives como un gentil, porque mientras estos hermanos no vienen, come con nosotros. Si tú vives como un gentil, ¿por qué ahora con este acto estás tratando de decir que los únicos dignos son los judíos? Implícitamente le estás diciendo a los gentiles que para ser mejores, pongámosles algunos adjetivos, para ser más santos, para ser más aceptos, no sé, para ser más reconocidos, deben ser como nosotros, es decir, deben ser como judíos. ¿Por qué haces eso? Y Pablo le dice: nosotros somos judíos de nacimiento, le dice, y no pecadores de entre los gentiles. Lo que le está diciendo: nosotros efectivamente somos el pueblo del antiguo pacto. Nosotros somos ese pueblo que Dios escogió, y no somos pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Le está diciendo: nosotros somos judíos de nacimiento y nosotros buscamos ser justificados. Y cuando buscamos ser justificados, entendemos que la única manera de ser justificados es a través de Cristo. Y el hecho de entender que la justificación está en Cristo, el primer indicio que notamos es que si la justificación está en Cristo, porque todos somos pecadores, no nos podemos justificar a nosotros mismos. Necesitamos a otro que nos justifique, porque nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. Al buscar a Cristo estamos considerando de que somos pecadores. De hecho, hay un pasaje que es difícil de leer acá, que precisamente el pasaje 17 que ha causado, perdón, el verso 17, que ha causado una serie de comentarios distintos, que dice: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Y dice: de ninguna manera. Algunos lo han leído así: si los judaizantes están en lo correcto cuando afirman que nosotros, al buscar ser justificados únicamente en Cristo, y así descuidamos la ley y nos volvemos burdos pecadores como los gentiles, tendríamos que decir entonces que Cristo es quien nos enseñó esta doctrina de que la justificación está solo por Él. Entonces, ¿Cristo es un promotor de pecado? Porque precisamente el que enseñó que la justificación es exclusiva de Cristo no fueron principalmente los apóstoles, fue el mismo Cristo. Y hay innumerables pasajes, Marcos capítulo 7, mis hermanos, que nos enseña que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale lo que contamina. Lo que sale del hombre es lo que lo contamina, porque dentro del corazón salen todas las clases de males.
tratando de enseñar Jesús que la única manera de descansar es viniendo a Él. Venid a mí los cargados y trabajados, yo os haré descansar. San Juan 3:16, Jesús le dice a Nicodemo que la única manera de ser justificados y ser salvados es a través del creer en aquel que murió por los pecados de la humanidad. Entonces, si Pedro está tratando de hacer implícitamente con esta obra que algunos sean más perfectos que otros, y los gentiles buscan ser justificados en Cristo, a la larga, ¿quién está diciendo que es un ministro de pecado? Es Cristo. Porque si la justificación no se alcanza solo por la fe, sino que hay que obedecer algo más, es decir, los que han sido o los que se han acercado a Cristo, ¿tienen una obra incompleta? ¿No alcanza para justificarlos? ¿Cristo no es suficiente? ¿Eso es lo que está tratando de decir? Porque Pablo le dice, si la búsqueda nuestra es solo ser justificado en Cristo, y tú crees que hay algo que nos falta, entonces ¿es ese Cristo un ministro de pecado? Es decir, un enseñador que no es capaz de llevarnos a la santidad, sino que nos mantiene en pecado. Y Pablo dice a este modo de pensar, de ninguna manera. Esta palabra es típica de Pablo, ¿no? Y algunos han llegado a decir que este pasaje se explica como un comentario bíblico amplio en Romanos capítulo 6. De ninguna manera. De ninguna manera. Y Pablo presenta una objeción, dice, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Queriendo decir, oye, si en algún momento tú abandonaste la justificación por medio de los ritos y la circuncisión y encontraste en Cristo la única esperanza y ahora dejas a Cristo y te vuelves a la ley, ¿no reconoces que tú eres un transgresor? ¿Eres digno de ser llamado un pecador? Porque tú estás reedificando lo que en otro momento habías destruido. Entonces eres un transgresor. Sin embargo, Pablo le dice, mediante la ley, nadie será justificado. Porque a través de la ley, los cristianos mueren a la ley a fin de vivir para Dios en Cristo Jesús. Por eso que el verso 20, que a veces algunos lo usan de otra forma, fuera de su contexto, dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, aunque esto pareciera muy paradójico, estoy muerto pero también estoy vivo. Bueno, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensemos ahora nosotros. Pablo se le sale el encuentro a Pedro porque tiene que dejar zanjado algo. La ley no perfecciona la salvación de nadie. La ley no es un método de perfección. La ley puede servir como un instrumento evidencial
pero no como un instrumento de perfección. Y Pablo con este comentario deja establecido a los hermanos de que la justificación es solo por la fe. Y sabe que aunque ustedes puedan afirmar positivamente esto, en el corazón, en la mente, esto no es fácil de tragar. No es fácil. ¿Saben por qué? Porque precisamente la palabra justificar aquí es la palabra dikaio. Y la palabra dikaio es, bueno, entiéndalo esto, se lo digo para que sea parte de su crecimiento. En teología se le llama un término forense. ¿Por qué se le llama un término forense? Porque es una declaración legal. El médico forense, un ejemplo que después tomaron ese término, lo usaron para la ciencia de la medicina, pero antiguamente la idea de forense tenía que ver con un término solo legal. Pero un médico forense, pongámoslo así, un médico forense no le va a dar remedio a un muerto para que viva, para mejorarlo. Un médico forense solamente declara los hechos. Esa es la idea. La justificación aquí, la palabra dikaio, es un método o es una palabra legal, es una declaración legal. ¿Y por qué le menciono esto? Porque la justificación no transforma en justo al pecador. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. La justificación no transforma ni hace justo al pecador, sino que la justificación aquí es declarar jurídicamente que alguien que es pecador delante de los ojos de Dios es mirado como un justo. Esa es la idea de dikaio. Sin embargo, aunque a usted le incomode, siempre va a existir la tendencia a querer decir: no, yo creo que necesito algo más. Porque como yo me conozco, y me imagino que usted también se conoce. ¿Cómo yo voy a ser justo delante de Dios? ¿Sabe lo que significa que la declaración de Dios con respecto a alguien que es justificado por medio de la fe? Hermano, Dios cuando declara justo a alguien, acredita que nunca más se le podrá inculpar de pecado ni de condenación. Pero usted se conoce, ¿no? Yo me conozco. Y también nos conocemos entre nosotros. Y conocemos a varios. Y puede ser que mi abuelo usaba esta palabra, mi abuela también. ¿De verdad esta sabandija es justo delante de Dios? Decía mi abuela, ¿cómo puede ser eso si es hijo del rigor? No sé si la Dorcas se acuerda de esa frase, estos son hijos del rigor. Porque la tendencia es al revés, la tendencia es que el justo sea hecho justo. Pero la palabra dikaio es que el justo no es hecho justo, el justo es declarado justo. Es decir, sigue siendo pecador. Esa es la verdad. Sigue siendo pecador, pero delante de Dios es como que nunca hubiese cometido ningún pecado. ¿Te cae en la cabeza, hermano, eso? Al contrario, cuando tú dices, no, si ese no es salvo, no, ese no puede ser salvo. Yo lo conozco. Pero ¿por qué no cabe en nuestra cabeza esa idea de término legal de ser justificado por la fe?
porque siempre queremos observar un mérito. Que esa justificación es algo que se merece. Y de hecho en la Iglesia Católica, dentro de sus sacramentos, está el sacramento bautismal, donde ellos dicen que la justificación no es un término forense o un término legal. La justificación se recibe a través del bautismo de infante. Y al recibirse, el hombre es hecho justo. Como que el hombre de un momento pasa de ser un pecador a ser un no pecador, y por no ser pecador recién es declarado como justo. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y es lo que le pasó a Pedro en algún momento. ¿Y qué le ocurrió? Que la justificación por medio de la fe necesita un elemento más. Y lo cierto es, mis hermanos, es que la justificación por medio de la fe es que nosotros aceptemos que siendo pecadores como somos, alguien nos ha justificado. Pero te vas a encontrar con esta idea. Proverbios nos dice que aquel que justifica al impío es un perverso. El que justifica al malo, dice, ambos perecerán. Eso dice Proverbios. ¿Pero a qué se refiere Proverbio 14 con referente a ese tema de que el que justifica al impío es un perverso y que ambos perecerán? ¿A qué se refiere? Aquel que justifica la maldad del otro sin que haya un elemento intermedio. Que en el caso de Dios, para que nosotros seamos declarados justos, alguien tuvo que haber vivido lo que yo no viví, y alguien tuvo que haber sufrido lo que yo no sufrí, y que el hecho de eximirme del castigo eterno y la justa ira de Dios, alguien la recibió por mí. Y esa es la gran diferencia, porque la justicia de Dios quedó satisfecha en Cristo, nuestros pecados fueron imputados a Cristo, fueron cargados en Cristo, los méritos de Cristo estuvieron disponibles para nosotros, y es a causa de ese sacrificio que nosotros somos considerados justos. No es una declaración caprichosa, sino que es una declaración meritoria exclusivamente del mismo Cristo. Y de hecho es más, esa es la arenga que va a venir en el capítulo 3, donde Pablo le dice: oh Gálatas tontos, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó si a ustedes Cristo les fue presentado como crucificado? O sea, les mencionamos el sentido real de la muerte y el sufrimiento de Cristo, y aún no lo entienden. ¿No saben que ustedes son justos porque Dios cargó en Él nuestros pecados? ¿Me están diciendo de que el sacrificio de Cristo está a la misma altura de los sacrificios de los animales? ¿Me están diciendo que Cristo no pudo justificar a los que por la fe se acercan a Él y que su sacrificio no es suficiente? ¿Me estás diciendo de que tú puedes colaborar? Decía Spurgeon en esa parte: ¿realmente puedes colaborar, oh inmundo pecador? Wow. Porque la declaración es que aunque siendo tú un pecador, debieras inclinar nuestro corazón o tu corazón en gratitud a Cristo, decirle: sí, no lo merezco, no lo merezco, tu gracia me alcanzó. Conversábamos hace unos días con un profesor, y él nos decía algo, y aquí sí hay algo importante. Y yo lo apuntaba ahí mientras conversábamos con él. Nosotros sí tenemos en la idea de que la justificación
nos hace justos. Y estamos confundiendo términos, porque la justificación es una cosa, y es lo que estamos tratando ahora. Pero la santificación es lo que sigue a la justificación, es otra cosa. La justificación es una declaración legal. Y a veces nosotros confundimos la santificación con la justificación. Y ese es un problema nuestro, es un problema de entendimiento. Porque aquí lo que se está discutiendo es la justificación. Pero hay personas que no aceptan la justificación por medio de la fe. ¿Saben por qué? Porque no ven cambios en sí mismos. Por eso es que les cuesta creer que un Dios tan santo haya amado a pecadores tan viles. 2. Esta justificación es una declaración legal de Dios. Por lo tanto, si es una declaración legal de Dios, ¿cómo Dios podría anular esa justificación y volverte a declarar pecador si Dios es inmutable? Pero fíjate que esta justificación tiene sentido. ¿En dónde tiene sentido? Tiene sentido en nuestra salvación. Tú por la justificación por medio de la fe no vas a ser condenado. Tú no estás siendo hecho, por la justificación, no estás siendo hecho un no pecador experimental, sino que tú has sido declarado como justo. Y esa declaración te va a acompañar hasta la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no va a evitar que tú, siendo un justificado y pecando, no tengas consecuencias por tus pecados temporales. Y este es otro problema de la libertad, que siendo libres vivimos como esclavos. ¿Por qué? Porque algunos piensan que estas doctrinas nos evitan sufrimientos temporales. Nos evitan consecuencias temporales de nuestro pecado. Porque alguien puede decir, por ejemplo, chicos, ustedes del coro o ustedes de la congregación, yo ya soy justo en Cristo Jesús. Entonces, como dijo Pablo en 1 Corintios, comamos y bebamos, porque luego moriremos. Bueno, ¿quieres vivir en pecado? Peca. Pero van a venir consecuencias. Porque el hecho de que la declaración de justicia ya se le otorgó a un creyente, eso no lo exime de las consecuencias de su pecado. Tú puedes decidir cuándo pecar y cómo pecar, pero lo que no puedes decidir son las consecuencias de tu pecado. Eso no lo puedes decidir. Y de hecho pecamos. Yo antiguamente creía que los pecados de un creyente eran accidentales. ¡Qué ingenuo! ¡Qué ingenuo! ¿Sabes dónde la justificación va a operar amplia y poderosamente? El día en que te pares delante del tribunal de Cristo. El día que te pares delante del tribunal, van a ver tu expediente y ¿sabes qué van a encontrar? En vez de encontrar una cruz, vas a encontrar un ok, justificado, dicayo sobre él. Pero eso no significa, mis hermanos, no significa de que ahora que somos justificados, tú te puedes dar la vida que quieras. Lo cierto es que el pecado tiene sus consecuencias. Y si tú pecas, van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Hay consecuencias fuertes. Hay cosas que nos van a afectar entre nosotros. Un ejemplo, nuestros pecados. Hace pocos días estuve de aniversario matrimonial y alguien me escribió por interno
y me decía, pastor, Dios lo libre de todo pecado. Dios lo libre de la mujer extraña. Y comentarios ahí. Y aunque eso llegare, dice, Cristo nos restaurará. Pero a mí me dio escalofrío. De verdad que me dio escalofrío. ¿Y sabe por qué me dio escalofrío? Porque sí, es verdad, Dios nos puede restaurar de pecados groseros. Pero las consecuencias quedan. Proverbio dice que el adulterio es un pecado que jamás se borrará. Y no está hablando de que es un pecado que jamás se borrará delante de Dios. No, no. Porque Dios es claro y Hebreo nos dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Pero Proverbio sigue diciendo, porque los celos son el furor del hombre. Porque está hablando del grado de integridad que nosotros podemos tener entre nosotros. Dios nos perdona. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo borramos esa mancha entre nosotros? Cuando Pablo nos hace entender de que hay cosas que nos hacen reprensibles. Y a mí me dio escalofrío. ¿Cuántas cosas uno puede perder por una locura? Y permíteme de unir esta idea con la justificación. Y no solamente hablo de un pecado grosero, pero hay pecados que no son tan groseros, pero también manchan tu irreprensibilidad. Que se supone que todo cristiano debiera ir buscando esa irreprensibilidad. Y hay pequeñas cosas que manchan esa irreprensibilidad. Eclesiastés nos dice que las moscas muertas hieden. ¿Usted le ha olido alguna vez el olor de una mosca muerta? Yo nunca, no sé, la verdad que hasta, perdóneme lo sucio, pero hasta me la he puesto aquí. Perdóneme lo sucio. Porque me llama mucho la atención. La versión antigua dice que las moscas muertas y dan mal olor. La versión antigua dice a la casa del perfumista. La versión nueva dice que hasta el perfume del perfumista. Ya, ok, las moscas muertas dice hieden y dan mal olor. No vamos a acudir a la reina, al perfume del perfumista. Pero ¿sabe lo que dice? Así también una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mi hermano, el hecho de que seas tan lengua larga va a tener sus consecuencias. Puedes tener muchas virtudes, pero las pequeñas cosas tienen sus consecuencias. El hecho de que metas la lengua donde no debe, tarde o temprano va a tener sus consecuencias. Porque la declaración de justicia, ¿sabe dónde, vuelvo a repetir, dónde más tiene relevancia? Es en nuestra condenación. Tú no te vas a ir al infierno porque los méritos de Cristo te han sido transferidos y tú has sido declarado justo. Tú no fuiste hecho justo, fuiste declarado justo. Por lo tanto, tienes que vivir en esa justicia y honrar esa justicia. Ahora necesitamos ponernos a disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo progresivamente nos santifique. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso se llama santificación. Pero hay otras personas que la miran al revés. Creen que los que son justificados son los que fueron hechos santos primero para merecer la justificación. Y eso es despreciar a Cristo. Eso es despreciar a Cristo. Esto es al revés. ¿Sabe cómo comienza? Comienza primero reconociendo que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y Él nos justificó. Y ahora en nuestra vida nosotros nos vamos progresivamente por la dirección e influencia del Espíritu Santo santificando. Pregunta, ¿cómo estás viviendo tu libertad cristiana? Hay una declaración sobre ti.
pero estás viviendo como esclavo. La justificación te permite a ti, mi hermano, no quedarte las derrotas de tu pecado. No te quedes con las derrotas de tu pecado, porque no puedes estar dudando de la justificación. Escúchalo bien, no puedes estar dudando de la justificación hecha en ti por Cristo Jesús si tú has caído en algún pecado. No puedes. ¿Sabe por qué? Porque estarías todo el tiempo confundiéndote, diciendo, es que si yo peco, es porque a lo mejor no soy cristiano. Es decir, que un cristiano, y no estoy hablando como una licencia, sino como una realidad, es decir, que los cristianos no pecan. Yo los conozco. ¿Podemos dar vuelta a las cámaras? Porque aquí por lo menos me están apuntando todas a mí. ¿Los cristianos no pecan? Sí pecan. ¿Y les cuento algo? Probablemente alguno vino con una motivación pecaminosa en esta mañana. Sí, puede pasar, jóvenes. A lo mejor alguien vino a ver a la chiquilla. No conozco a ninguno por si acaso. No. O las chiquillas vinieron a ver a los chiquillos. Ya, a lucirse, ya, mejor a lucirse. ¿Puede ser? Claro que puede ser. La justificación no nos hace justos en el sentido de que nos hace impecaminosos, podría ser la palabra. Seguimos siendo pecadores. Y siendo pecadores, reconocemos que los méritos de Cristo fueron suficientes, que la ira de Dios fue aplacada, que hoy día disfrutamos paz para con Dios, que la resurrección de Cristo, y ojo ahí, predicadores, no es solo la muerte la que nos justifica, es la resurrección de Cristo que aseguró nuestra justificación. ¿Y por qué le digo ojo ahí? Porque hay algunos que están promoviendo en las nuevas aulas de clases que la justificación de Cristo es por la muerte, y eso es estar abrazando la nueva perspectiva de Pablo. Cuidado con eso. Y eso no lo vamos a permitir, porque no creemos en esa doctrina. Nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Cristo asegura nuestra justificación, porque Dios el Padre le resucitó en Él, encontrando que no había pecado. Por lo tanto, su muerte es sustitutoria a todos los que por la fe se acercan en Él. Para que nosotros seamos condenados, el que debe caer de la justicia es Cristo. Porque su justicia la que nos ha salvado. Por eso que la declaración de Pablo es fuerte al decir, ¿es acaso Cristo ministro de pecado? Y dice Pablo, en ninguna manera. Y si nosotros reconocemos que Él resucitó porque Dios lo declaró, Romanos 1 dice, Dios lo declaró Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Si Dios lo resucitó reconociendo de que Él es el Hijo del poder, y su poder a través del Evangelio ha alcanzado a pecadores como nosotros reconocemos que nuestra salvación es meritoria, pero de Cristo, no de nosotros. A Él la gloria para siempre. Por lo tanto, cuando pecamos y dudamos de nuestra salvación, también es un pecado contra Cristo. También es un pecado contra Cristo. Porque a la larga lo que piensas es que tú debes merecer tu salvación. Nadie la merece. Solo se recibe por gracia. Y si nosotros vamos a Cristo,
Cada vez que vamos a Él, reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que su justicia nos alcanzó. Así que, hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No te quedes ahí tendido en el camino cuando has pecado. Ve a la cruz. Anda a la cruz. La justificación es a través de la fe en Cristo Jesús. Y si tú escuchas esa voz en tu interior, porque el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, y si tú escuchas esa voz diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tienes motivos suficientes para ir con gratitud a Dios. Tienes motivos suficientes para reconocer que se te ha sido otorgada una salvación que no merecías, pero por pura misericordia se te ha otorgado. Mi hermano, una de las cosas que nosotros vemos aquí con respecto a la obediencia de la ley, no la puedes imputar al Evangelio de la gracia. No lo hagas. Porque si por la ley ninguno se justifica para con Dios, por la gracia el objeto de justificación es solo Cristo. Pero si por la ley nadie, mi hermano, estaba en condiciones de cumplir con los estándares de la ley, porque el que quiere vivir en la ley de Cristo se desliga, nadie que quiera vivir bajo los estándares de la ley va a cumplir el requisito. Nadie, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Tampoco transfieras esa idea al Evangelio de la gracia. Es que si este no me demuestra que es salvo, no lo voy a llamar hermano. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Reconozcamos una cosa. No estamos hablando de universalismo, que creemos que todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, pero todos aquellos que Dios los ha declarado como sus hijos, no somos nosotros. No somos nosotros los que tenemos que quitarle ese valor a la salvación de esa persona. No somos nosotros. No somos nosotros. Porque esta justificación es algo soberano de Dios. ¿Por qué lo hizo? Por su puro beneplácito, por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, yo te recomiendo en esta mañana, la justificación te da el derecho de vivir como libre. Pero cuidado, que siendo libres, vivas con una mente de esclavo. Cuidado. Eres libre. Disfruta esa libertad. Disfrútala. Y no tienes que estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Que Dios te bendiga en esta mañana. Dejaremos para la próxima la explicación: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero no nos quedemos con esa parte solo, sino que, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y escucha esto: no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por los méritos de la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué es la justicia? Por los méritos de Cristo. ¿Por qué somos justificados? Porque hubo uno que murió por nosotros. Amén. Oramos al Señor. Póngase en pie. Padre Celestial, muchas gracias por otorgarnos esto que no merecíamos.
Muchas gracias, Señor. Cada vez que vamos a ti reconocemos nuestra insuficiencia, buscando ser justificados en Cristo si fuimos hallados pecadores. No podemos entender la gracia si primero no entendemos nuestra limitación. La gracia es el resultado de que nosotros fuimos unos inútiles, así lo dice tu palabra. Que aún a todos nos hicimos unos inútiles. No nos podíamos salvar por nosotros mismos. Pero bendita gracia, bendito Cristo, bendita justicia que se nos ha sido imputada. Como muchas veces, Señor, lo hemos dicho, lo leemos con tanta frecuencia en los muros de nuestros perfiles de Facebook. Lo único en que hemos aportado para nuestra salvación es nuestro pecado. Ese es nuestro vil aporte. Te damos gracias, Señor, porque no podemos comprender tu justicia, no podemos comprender tu amor, ni tampoco podemos comprender tu gracia, que a pecadores tan viles como nosotros nos hayas declarado como justos y miembros de tu familia. Si hay un fruto que la justicia de Dios debiera provocar en nosotros, es la gratitud y reconocer que tú mereces no solamente un servicio visible, sino que tú también mereces una motivación genuina. Servirte a ti con gratitud, con alegría, con gozo y, como dice Westminster, servirte a ti con un vivo y verdadero disfrute. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias por su Hijo. Y solo a Él el honor, la gloria y la alabanza. Amén.